Le agradecemos entonces al doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y Crédito Público, por estar presente en este tercer Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra las Pirámides Ilegales. También le agradecemos al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, a la Fábrica de Licores de Antioquia, a la Federación Nacional de Cafeteros y a Pacific Rubiales Energy. Sin su apoyo seguro este foro no podría realizarse. Y aunque el tema de las llamadas pirámides no había vuelto a sonar mucho entre la gente, lo cierto es que sigue ahí, latente. En diferentes ciudades del país se han venido descubriendo más empresas dedicadas a captar recursos de la población, y lo peor es que la gente les sigue creyendo y sigue invirtiendo sus ahorros en ellas. Sin embargo, los medios de comunicación siguen divulgando y abriendo los espacios para que se denuncien este tipo de prácticas. Para ponerles algunos ejemplos. El 2 de junio, en un artículo del periódico El Colombiano, el delegado de la Superintendencia de Sociedades de Medellín, el doctor Luis Fernando Jiménez, advirtió que su despacho tenía detectadas 3 firmas en la ciudad que estarían operando como pirámides. Luego, el 18 de agosto de este mismo año, en varios medios capitalinos, entre ellos El Tiempo, Portafolio, Canal ET, la Superfinanciera dio a conocer un informe donde señalaba 50 posibles empresas que captaban recursos e hizo especial énfasis en la aparición de 6 firmas que, a juicio de los funcionarios, eran simples estafas. El 3 de septiembre, hace muy poco, el superintendente financiero Gerardo Hernández habló específicamente de tener cuidado con las entidades que ofrecen servicios por Internet, muchas de las cuales hablan de rentabilidad y desembolso de créditos. En ese momento el doctor Hernández señaló además que en lo corrido del año se han detectado 80 de estas entidades. Sin ninguna duda es un tema que está lejos de acabarse y que sigue requiriendo de toda la investigación y de todo el rigor del Estado. A continuación vamos a recibir a la doctora María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria. Estudió Economía en la Universidad de los Andes y tiene un título de Maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Boston. Fue viceministra de Hacienda durante el mandato de Belisario Betancur y directora de Planeación Nacional durante la presidencia de Virgilio Barco. César Gaviria la designó ministra de Desarrollo Económico en el año de 1990 y un año después pasó a ser parte de la primera junta directiva del Banco de la República hasta el año de 1996. Desde 1998 hasta el 2006 fue presidenta del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, agremiación de la banca hipotecaria del país, y desde el 2006 es la presidenta de la Asociación Bancaria. Saludemos entonces a la doctora María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria. Muchas gracias. Quiero dar un saludo muy especial al doctor Velilla por haberme invitado a participar en este seminario, también a Complexos por la organización de estos seminarios que vienen realizando desde hace varios meses. Y voy a referirme al tema, espero no ser muy repetitiva en algunos aspectos que ya vi que el doctor Oscar Iván se refirió, espero poder tratarlos de una manera un poco diferente. Desafortunadamente llegué un poquito tarde para no haber oído la presentación completa, pero bueno, voy a hacerla y espero no aburrirlos. En primer lugar, yo quisiera destacar que el problema de las pirámides está muy vinculado a lo que es la captación de recursos. ¿Qué se define como captación de recursos? Y en ese sentido, de una manera u otra, las pirámides lo que hacen era captar recursos igual que lo hace el sistema financiero. A raíz de la crisis de 1982, se expidió el decreto 2920 del 83, que precisamente definió qué significaba captación de recursos y lo configuró como un delito penal. Este decreto se expidió en uso de facultades extraordinarias también, en uso de una emergencia económica. En ese momento no porque había pirámides, sino porque había una serie de instituciones que se habían dedicado a captar recursos del público sin llenar los requisitos que exigía la Superintendencia Financiera para captar algo que en su momento no estaba bien definido en qué consistía captación de recursos. Y hago énfasis en este punto porque yo creo que hoy estamos enfrentados un poco al mismo problema.
Ya lo señalaba el doctor Oscar Iván, que en el momento, pues cuando explotaron las pirámides había problemas de definición, pero yo haría un énfasis aún un poco adicional en el sentido de que la tecnología y las comunicaciones han venido permitiendo una serie de mecanismos de captación que yo diría que hoy son bastante difusos en las normas y que se prestan para diferentes tipos de actuaciones. En lo que toca el 2920, lo que señaló este decreto era que era captación masiva y habitual. Uno, cuando el pasivo para con el público está compuesto por obligaciones por más de 20 personas o por más de 50 obligaciones. Dos, se haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes. 3, el valor total de los dineros recibidos sobrepasa el 50% del patrimonio líquido del agente recaudador. Y 4, las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. De acuerdo con el Código Penal, quien realice esta actividad sin contar con la previa autorización de las autoridades competentes incurrirá en prisión de 120 a 240 meses y una multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, el propósito del Estado en regular, que es una captación masiva y habitual, es precisamente proteger los ahorros del público que pues, los depositan en algún tipo de establecimientos, y con esta definición pues lo que se pretende es evitar que sean defraudados o abusados en su confianza. Ahora, adicional a esta definición de captación, para obtener la licencia de establecimiento de crédito se deben llenar otra serie de requisitos que más adelante me voy a referir, pero precisamente esta es la razón por la cual las pirámides que no llenaban ninguno de estos requisitos y sí de alguna manera u otra, bien sea directa o indirectamente a través, por ejemplo, de tarjetas prepago, estaban realizando una actividad de captación masiva y habitual sin tener la autorización legal para hacerlo. Ahora, ¿qué son las pirámides? Aquí voy a dividir la presentación en 3, uno que es una pirámide y que es un establecimiento de crédito, y 3 las conclusiones. La pirámide son unos mecanismos que prometen altos rendimientos y que básicamente lo que hacen es llevar a que los rendimientos que le pagan a las primeras personas que entran se cancelan contra los recursos que entran de las personas que entran posteriormente, de manera que siempre el último que entra puede ser el que salga perdiendo. Los primeros que entran pues se financian con los recursos que entran los depositantes adicionales, y muchas de estas pirámides siempre han estado sujetas a que la persona cuando llega debe llevar unos aportantes adicionales, y la lógica de esto es que esos aportantes adicionales sean quien financie los rendimientos que le están ofreciendo. Como quiera que esto pues se puede expandir y puede llegar a ser muy grande, como de hecho por ejemplo ocurrió acá. Es finito, hay un momento en que no se pueden seguir consiguiendo depositantes adicionales para pagar los rendimientos o lo que se le ofreció a los primeros depositantes, y en ese momento es que generalmente pues explotan este tipo de pirámides. Ahora, estas pirámides se llaman, están catalogadas como las estafas de tipo juego Ponzi. Ponzi fue una pirámide, o Carlo Ponzi utilizó una pirámide en 1919-1920 en Londres y estafó a cerca de 40.000 personas, prometía rendimientos del 50% a 90 días, 180% a 100 días, y las detectaron porque el Security Exchange Company, se llamaba así, pero las detectaron porque en un momento se investigó en qué estaban invirtiendo sus recursos. Supuestamente estaban invirtiendo sus recursos en cupones postales, y esto no existían porque precisamente la plata que estaba utilizando era para devolverle a los nuevos depositantes los recursos que le han ofrecido, y en ese momento pues estalló este escándalo y se descubrió pues que era un engaño, y se le puso este nombre a este tipo de juegos en que usted se nutre con los ingresos que vienen del siguiente. Ahora, en Colombia, como ustedes saben, y voy a pasar muy rápidamente, se establecieron varias pirámides. Las más conocidas fueron esta de dinero rápido, fácil y efectivo, también la de DMG. Tenían mecanismos de captación distintos. El de dinero rápido, fácil y efectivo era un mecanismo muy simple,
simplemente se captaba la plata y se devolvía y no tenían mucha complejidad, pero la EMG sí lo hicieron a través de tarjetas prepago, de manera que se confundía la labor si esa captación en tarjeta prepago realmente era captación o no era captación, sobre todo que estaba vinculada a la compra después de bienes o a la devolución en efectivo, pero no como rendimiento, sino como un reconocimiento, como de propaganda por haber llevado nuevos clientes a vincularse a las pirámides. Entonces ahí es donde empieza, digamos, a existir un poco de zonas grises en qué es efectivamente una captación masiva y habitual, porque más con todos estos dineros electrónicos que han surgido y las comunicaciones, cada vez puede, digamos, desdibujarse más que es una captación y puede, pues, inclusive disfrazarse de transmisión de datos o cualquier otro tipo de cosas que llevan a que yo creo que sea importante hacia el futuro ir un poco más allá en lo que se ha definido como captación masiva y habitual frente a lo que ya estuvo, como se definió en el 83 y lo que señalaba el exministro Óscar Iván Zuluaga cuando se enfrentaron estas pirámides. Ahora, ¿qué es un establecimiento de crédito? Un establecimiento de crédito tiene, yo creo que dos puntos fundamentales, dos columnas vertebrales fundamentales que hacen una diferencia muy grande con lo que es la captación de una pirámide. Por un lado está lo que es los mecanismos que tienen de protección de depósitos y por otro lo que es el lavado de activos. En cuanto a la regulación, estos establecimientos están todos montados, toda la captación de recursos está montada para asegurarle al público que tiene las protecciones para evitar que se presenten fraudes o que resulten estafados. Y una de las columnas vertebrales del sistema financiero es que los intereses el sistema financiero funciona con unas captaciones que a su vez utiliza para otorgar préstamos. Básicamente, pues también están las inversiones, pero en lo fundamental lo que hace es captar recursos y colocarlos en cartera o préstamos. Lo fundamental para que esto no se convierta en una pirámide es que el rendimiento que obtiene por la cuenta de la utilización de los recursos, o sea, por la colocación, bien sea en inversiones o en créditos, sea el que pague el rendimiento que recibe quien depositó los recursos, de manera que no se puedan encadenar nuevas captaciones con el pago de rendimientos, que es lo que lleva a la configuración básicamente de la pirámide. Ahora, ¿esto a qué lleva? Pues a que los rendimientos que paga el sistema financiero no pueden ser muy distintos de lo que son las tasas de interés de la economía, porque la fuente de recursos para poder pagar esos rendimientos es haber colocado en un crédito o haber colocado una inversión, por ejemplo, en un título de deuda pública que tiene una tasa de interés que es la que corresponde con la economía, y ciertamente pues de esa manera no pueden ofrecer unos retornos sobre la inversión de 150, 300% cuando la tasa de interés de la economía está alrededor del 10%. Entonces ahí es donde se configura esa posibilidad o esa dificultad, que las normas de vigilancia del sistema financiero están encima de vigilar que este tipo de cosas se ocurran, porque de lo contrario se estaría pagando rendimientos con cargo a nuevas captaciones. Ahora, ¿cuáles son unos de los mecanismos o los más importantes mecanismos? Yo diría que hay muchos más para que se confirme, pues, para que se obtenga una autorización de operación de un sistema, de un establecimiento de crédito. Básicamente aquí voy a poner los 4 más importantes y también las ventajas que tiene el obtener esta licencia. Uno es que hay una exigencia de una relación de solvencia, luego están las provisiones de cartera. El Banco de la República opera como prestamista de última instancia para quien obtiene este tipo de licencias, y existe el seguro de depósitos. En cuanto a la relación de solvencia, esto implica que la persona que va a captar del público se le exige que tenga un patrimonio mínimo frente al total de sus depósitos o al crédito, a la parte activa, o sea, que tiene que tener, por ejemplo, si va a prestar o pesos, tiene que tener 1 peso de capital. Y la superintendencia, pues aquí la relación de solvencia es 9, la relación que yo estoy haciendo es 10, pero lo que se exige es 9, internacionalmente se exigía 8, ahora yo creo que ese punto se está replanteando por la composición que tiene ese capital invertido, que tiene pues una cantidad de especificaciones. En la actualidad en Colombia esa relación de solvencia está alrededor del 15%, que lo que muestra es que los bancos están sobrecapitalizados en cierta medida frente a los requisitos legales, y es el colchón que el banco tiene para asumir pérdidas en caso pues de que haya
cualquier problema con la cartera. Ahora, las provisiones de cartera es otro mecanismo también para proteger el ahorro, en la medida en que siempre que se presta se incurre en un riesgo, y ese riesgo pues es más alto en la medida que el crédito esté menos garantizado o que haya más riesgo en ese otorgamiento por cualquier razón, por la misma hoja de vida de la persona que se endeuda, de manera que en base a estos parámetros también la superintendencia obliga a los bancos a hacer provisiones de cartera con base en las expectativas de pérdida. O sea que cada vez que se otorga un crédito hay que calcularle qué probabilidad de incumplimiento tiene, y con base en eso pues se hacen unas provisiones que lo que sirven es como colchón en un momento dado para proteger la cartera y para que las personas conozcan de cómo está la entidad financiera provisionada o no, y qué riesgo puede haber al otorgar o colocar depósitos en esa entidad. Por el otro lado está el Banco de la República, que como quiera que el sistema financiero también puede verse enfrentado a problemas de liquidez, también hay unos mecanismos establecidos para que en el momento que hay una caída de depósitos o haya algún tipo de problema de liquidez, que haya más necesidades de efectivo, el Banco de la República actúa como prestamista de última instancia, respaldando al banco con créditos, y esos créditos están respaldados por la cartera y las inversiones del banco, de manera que en ningún momento pueda llegar el banco a dejar de pagarle, de reconocerle, de no aceptar, digamos, de no reconocerle a las personas que van a hacer sus retiros de los bancos, de negarse a entregarles esos depósitos. En el momento que un banco o una entidad vigilada por la superintendencia financiera deje de cumplir con una exigencia de un depósito que se hizo y no se entrega, en ese momento la superintendencia entra a intervenir esa entidad y bueno, para luego resolver si la liquida o no la liquida o la nacionaliza, pero una entidad financiera en el momento que deje de pagar un depósito pues es sujeta a intervención, de manera que esto de prestamista de última instancia es un mecanismo que existe para evitar que por problemas de liquidez transitorios se llegue a incumplir con cualquier tipo de depositante. Por último está Fogafín, que Fogafín maneja un mecanismo que es un seguro de depósito. Ese seguro de depósito se ha pagado con primas que han pagado las entidades financieras, y la razón del seguro de depósito es garantizarle que aún en situación de quiebra de una entidad financiera, a los depositantes se les devuelve un monto. En este momento en Colombia el monto a devolver es de 20 millones de pesos, y teniendo en cuenta pues la forma como están distribuidos los depósitos en el país, estaría cubriendo el 98% de las personas que tienen desde los depósitos hoy en día abiertos en los bancos, y esto pues es algo que ha operado en algunos casos cuando se han intervenido entidades financieras, que ha sido el gobierno a través de Fogafín quien le ha devuelto los depósitos a las personas. El lavado de activos en Colombia, en particular por todos los problemas que ha habido con el narcotráfico, pues es un punto que los bancos tienen una normatividad que hoy en día internacionalmente está reconocida como una de las normatividades y la institucionalidad más sólida en términos de evitar que el sistema financiero sea permeado por lavado de activos. La estructura, digamos, a través de la cual funciona la forma como se detecta el lavado de activos, está primero, es una cierta forma una pirámide en que en la base está la prevención y control, que la deben hacer el sector financiero, notarías y el sector real. Luego se pasa a la detección, que es la UIAF, luego se sigue la investigación, y por último están los jueces penales. ¿Cuál es el papel de lo que hace el sistema financiero? El sistema financiero tiene un sistema de administración de riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo que se llama el SARLAF, que establece una serie de medidas para prevenir que se introduzcan al sistema financiero dineros que tienen apariencia de ilegalidad pero provienen de actividades ilícitas, y para evitar también la canalización a través del sistema financiero a actividades terroristas. Ahorros en ellas. Sin embargo, los medios de comunicación siguen divulgando y abriendo los espacios para que se denuncien este tipo de prácticas. Para ponerles algunos ejemplos. El 2 de junio, en un artículo del periódico El Colombiano, el delegado de la Superintendencia de Sociedades de Medellín, el doctor Luis Fernando Jiménez, advirtió que su despacho tenía detectadas 3 firmas en la ciudad que estarían operando como pirámides. Luego, el 18 de agosto de este mismo año,
En varios medios capitalinos, entre ellos El Tiempo, Portafolio, Canal ET, la Superfinanciera dio a conocer un informe donde señalaba 50 posibles empresas que captaban recursos e hizo especial énfasis en la aparición de 6 firmas que, a juicio de los funcionarios, eran simples estafas. El 3 de septiembre, hace muy poco, el superintendente financiero Gerardo Hernández habló específicamente de tener cuidado con las entidades que ofrecen servicios por Internet, muchas de las cuales hablan de rentabilidad y desembolso de créditos. En ese momento el doctor Hernández señaló además que en lo corrido del año se han detectado 80 de estas entidades. Sin ninguna duda es un tema que está lejos de acabarse y que sigue requiriendo de toda la investigación y de todo el rigor del Estado. A continuación vamos a recibir a la doctora María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria. Estudió Economía en la Universidad de los Andes y tiene un título de Maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de Boston. Muchas gracias. Quiero dar un saludo muy especial al doctor Velilla por haberme invitado a participar en este seminario, también a Complexos por la organización de estos seminarios que vienen realizando desde hace varios meses. Y voy a referirme al tema, espero no ser muy repetitiva en algunos aspectos que ya vi que el doctor Oscar Iván se refirió, espero poder tratarlos de una manera un poco diferente. Desafortunadamente llegué un poquito tarde para no haber oído la presentación completa, pero bueno, Fue viceministra de Hacienda durante el mandato de Belisario Betancur y directora de Planeación Nacional durante la presidencia de Virgilio Barco. César Gaviria la designó ministra de Desarrollo Económico en el año de 1990 y un año después pasó a ser parte de la primera junta directiva del Banco de la República hasta el año de 1996. Desde 1998 hasta el 2006 fue presidenta del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, agremiación de la banca hipotecaria del país, y desde el 2006 es la presidenta de la Asociación Bancaria. Saludemos entonces a la doctora María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria. Le agradecemos entonces al doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y Crédito Público, por estar presente en este tercer Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra las Pirámides Ilegales. También le agradecemos al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, a la Fábrica de Licores de Antioquia, a la Federación Nacional de Cafeteros y a Pacific Rubiales Energy. Sin su apoyo seguro este foro no podría realizarse. Y aunque el tema de las llamadas pirámides no había vuelto a sonar mucho entre la gente, lo cierto es que sigue ahí, latente. En diferentes ciudades del país se han venido descubriendo más empresas dedicadas a captar recursos de la población, y lo peor es que la gente les sigue creyendo y sigue invirtiendo sus